Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la actividad relacionada con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 principalmente. Inicio con esta diapositiva porque la gran mayoría de los pacientes que vamos a tener oportunidad de tratar, de atender, de asistir en algún momento de nuestras carreras, pues van a ser pacientes con diabetes tipo 2. El tratamiento de estos casos, como en cualquier otra condición, se basa principalmente en la modificación de los aspectos de estilo de vida, que incluye una alimentación completa, balanceada y saludable, incluye los horarios adecuados de alimentación y de sueño, incluye la actividad física, o sea, dejar de ser sedentario, incluye el manejo adecuado del estrés y la ansiedad, incluye la asesoría profesional en los casos que ameriten, sobre todo desde el punto de vista emocional, pacientes que tengan depresión o ansiedad crónica que deban tener una asistencia específica para esos problemas. Incluye también el esparcimiento, el entretenimiento, incluye las horas de sueño. O sea, el estilo de vida saludable pareciera muy sencillo, digamos, y muy práctico de realizar, pero probablemente sea o constituya uno de los problemas más difíciles de poder sostener a largo plazo. Entonces, aquí donde dice dieta de estilos de vida saludable, pues está muy resumido, la verdad, pero es la base de todo. Si hiciéramos una gráfica, una de las partes, una gráfica de esas de pie, y lo dividiremos en tres, una de las tres partes, tal vez la más amplia, debería ser esto de la dieta de estilo de vida saludable. La otra parte sería el medicamento y la otra las otras medidas que tienen que ver también al final con estilo de vida saludable. Cuando hablamos de ejercicio, estamos implicando que el paciente debe hacer cierta cantidad de actividad física, digamos, mínima, suficiente y adecuada para lograr mejorar o impactar de forma positiva en el riesgo cardiometabólico. Para lograr eso, tenemos que procurar que nuestros pacientes efectúen un promedio de 150 minutos de actividad física semanal, como ya lo explicó en la clase de factores de riesgo el doctor Christian Gebhardt. Y esa actividad física debería ser de moderada intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el paciente debe sentir que produce calor, sin sentir que le falta el aire, o sea, que pueda establecer cierta comunicación mientras está haciendo la rutina de ejercicio. Una vez que el paciente ha logrado eso, una vez que ha logrado tener, ya acostumbrarse a tener el hábito de ejercicio diario y cotidiano, pues uno podría empezar a promover en el paciente que incremente la cantidad y la intensidad del ejercicio. De manera que lo ideal, al final de cuentas, sería que nuestro paciente llegara a hacer 300 minutos de actividad física semanal, o sea, 1 hora diaria de lunes a viernes. No existe forma en la que nosotros podamos tener el impacto suficiente sobre ese aspecto, sobre nuestros pacientes, si nosotros mismos no estamos completamente convencidos o habituados a hacer esto. Entonces yo sí los quiero exhortar a todos, por favor, a promover con el ejemplo las actividades que tienen que ver con ejercicio físico. En la medida que uno se va adentrando en la realización del mismo, se va dando cuenta que existen situaciones que de repente uno puede hacer para mejorar ciertas áreas de la funcionalidad de su cuerpo, mejorar cierta cantidad de resistencia muscular, fuerza, coordinación, equilibrio, flexibilidad y sobre todo cuando uno piensa a futuro. En general, en el ámbito endocrinológico, y así debería ser con todo lo médico, el aspecto puramente preventivo debería ser la prioridad y no tanto el curativo. Entonces, en la medida que nosotros nos cuidamos ahora, ustedes pues que están 20 años más jóvenes que yo, pues sus otros profesores 10, 15 años menor que yo, pero yo ya que voy entrando en esta etapa pues más de madurez, debo estar pensando ya en cómo quiero llegar a la etapa de la vejez, o sea, a la etapa del adulto mayor. Entonces debo prepararme bien en este periodo de mi vida para esa etapa, llegar bien, funcional, cognitivamente activo,
llegar en las mejores condiciones posibles. Y parte de eso es esto. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque al final de cuentas, fíjense que en casi todas las actividades médicas, en casi todas las situaciones que tienen que ver con educación médica continua, y ustedes se van a dar cuenta de eso a largo plazo en sus carreras, pues es muy raro, salvo que en algún congreso internacional, que de hecho los hay, en el congreso de anual de la ADA o en de la Asociación Europea del Estudio de Diabetes, ahí sí hay un segmento específico para pues dialogar, interactuar con las personas expertas en ejercicio y metabolismo, y uno pues aprende mucho de ellos. Pero fuera de esto, la gran mayoría, la gran parte de las actividades de educación médica continua que ustedes van a tener en el transcurso de su vida se van a enfocar en este tercer punto, que son los medicamentos, la medicación. Y realmente solo es parte del tratamiento, no es el tratamiento como tal, es solo parte de. Por ahí alguien muy influyente en educación médica en diabetes, pues explicaba que el tratamiento de la diabetes no es todo eso, sino es la educación del médico, es la educación del paciente para poder cambiar los hábitos de vida que le están pues afectando y mejorarlos de manera que el impacto sea positivo a largo plazo. Además del enfoque necesario sobre el manejo de la glucosa, los pacientes con diabetes deben recordar que no es suficiente solamente con enfocarse en la glucosa, o sea, el manejo glucocéntrico de los casos de pacientes con diabetes debe realmente irse abandonando, o sea, se ha ido procurando abandonar hace unos 10 años por lo menos. La glucosa es importante, sí, lo es, pero no es lo más importante en pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque hay otros factores de riesgo, como estos que se están mencionando acá, pues que tienen que ver con situaciones cardiometabólicas, la dislipidemia, por ejemplo. Los pacientes que tienen diabetes mellitus es muy frecuente que padezcan también de trastornos de los lípidos, sobre todo colesterol HDL bajo y triglicéridos elevados. Y a pesar de que tuvieran un colesterol LDL medido que esté en rangos normales o aceptables, los rangos para estas personas son más bajos o deben ser más bajos las metas que lo que constituye pues, las metas para cualquier otra persona que no tenga este problema de diabetes mellitus. Por ejemplo, un paciente con diabetes, aunque no tenga antecedentes cardiovasculares, debería tener menos de 100 de colesterol LDL y si su riesgo es alto de tener un episodio de cardiopatía isquémica, debería ser incluso abajo de 70. Esas metas son un poco complicadas de lograr, la verdad es que es un poco difícil, no imposible, pero sí requiere un abordaje intenso también contra el colesterol elevado. Y eso es foco de otra plática, inclusive, el hecho de poder tratar de forma adecuada los lípidos de un paciente con problema de diabetes. Pero el punto es que tenemos que estar pendientes de cómo está su perfil lipídico y tratarlo y llevarlo a metas de tratamiento. También el manejo de la hipertensión. En algún momento dado, hasta el 70% de los pacientes con diabetes llegan a tener hipertensión arterial. Y por lo menos la mitad de los pacientes hipertensos son diabéticos también. O sea, hay una asociación muy, muy estrecha entre las dos condiciones. No quiere decir que todos los hipertensos sean diabéticos o que todos los diabéticos sean hipertensos, pero es una asociación bastante frecuente. Entonces, esos pacientes deberíamos siempre estar monitoreando su presión arterial, eso en cada consulta. Es importante poderlo hacer. Y la obesidad. Tampoco quiere decir que todos los pacientes con diabetes mellitus sean obesos. La mayoría sí lo son. La obesidad constituye un factor de riesgo para evolucionar a resistencia a la insulina, a trastornos metabólicos relacionados con la misma, a diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa alterada en ayunas, o sea, cualquier condición prediabética de las que platicamos en la sesión anterior. Entonces, la obesidad hay que también tratarla, enfocarla y darle un manejo correcto. Y por otro lado, dentro de lo que constituye el abordaje terapéutico de los pacientes con diabetes, está la detección y sobre todo la prevención, o sea, más que detección, la prevención de las complicaciones de los pacientes con diabetes mellitus. El tratamiento de las mismas cuando se detectan, sobre todo si se detectan de forma temprana, pues pueden mejorar su pronóstico a mediano y largo plazo. Entonces es importante poderlas estar pues chequeando a los pacientes para ver que no tengan esto. Por ejemplo, la retinopatía, los pacientes que desarrollan retinopatía, por lo general son pacientes que están o han estado descompensados crónicamente de su glucosa, muchas veces ni siquiera están descompensados en el momento
en el que consultan con el médico, sino es tiempo después. Estas situaciones dan problemas, incluso 10, 15 años después de que el paciente estuvo muy descompensado. Sin embargo, siempre que el paciente consulte con nosotros hay que buscar el mejor control metabólico posible para evitar, primero, progresión acelerada de las mismas complicaciones que ya presenta y por otro lado, que responda mejor a las intervenciones terapéuticas que están dirigidas para cada uno de estos tipos de complicaciones. De retinopatía, el paciente debe acudir al oftalmólogo al menos cada año, de ley. Y tal vez desde el principio de la primera consulta que llega con ustedes a control y monitoreo, ustedes le deben decir a su paciente que tiene que ir con el oftalmólogo una vez al año, aunque mire bien, aunque no tenga problemas visuales, aunque todo funcione excelente, aunque crea que no necesita, tiene que ir con el oftalmólogo una vez al año. La nefropatía, deberíamos de tener evaluación de creatinina y nitrógeno urea al menos cada 6 meses, uno. Segundo, deberíamos tener, si no existe ninguna situación que haga que amerite antes, pero por lo menos una vez al año, determinación de proteinuria y sobre todo microalbuminuria, idealmente en una orina de 24 horas para detección temprana y oportuna de riesgo de nefropatía. Evaluación de situación nerviosa, o sea, descartar neuropatía en los pacientes al menos cada 6 meses, cada 12 meses, un examen de sus nervios periféricos en la clínica, cómo está la sensibilidad profunda, la sensibilidad, digamos, fina, la motricidad de los pacientes, incluso aspectos cognitivos, sobre todo cuando los pacientes ya van llegando a cierta edad, después de los 60, deberíamos de estar muy pendientes de cómo está su desempeño cognitivo, con algunas pruebas, como el Mini-Mental, por ejemplo, que se puede implementar, y que no le lleva a uno realmente demasiado tiempo, pero que sí le sirve a uno para saber si el paciente está desarrollando o tiene riesgo de desarrollar algún tipo de situación demencial. Enfermedades cardiovasculares siempre, o sea, en cada consulta uno tiene que medir a su paciente la presión arterial y pues idealmente cada 4 o 3 meses ver un perfil de lípidos completo o cualquier signo o síntoma clínico que sugiera que esté desarrollando alguna afección cardiovascular. Otras complicaciones, por ejemplo, revisarse sus pies, ver que no tenga lesiones, eso lo tiene que hacer el paciente a diario. O sea, hay que enseñar desde el principio que chequee y que revise y que trate bien sus pies desde el principio, desde la primera consulta. Aunque no tenga un tiempo de evolución muy crónico, aunque no sienta o no tenga datos de neuropatía, se tienen que aprender o habituar a estar revisando sus pies constantemente y aprender también qué lesiones o en qué momento deben reportarle esas situaciones a su médico, para tratar las complicaciones de manera adecuada y en el momento oportuno y correcto. Habiendo dado esta especie de preámbulo sobre la importancia que tiene el manejo de la diabetes mellitus con el estilo de vida saludable, la actividad física, el ejercicio, todo lo que platicamos y la visión general de cómo abordar a estos pacientes desde el punto de vista terapéutico, vamos a empezar pues ya con los medicamentos propiamente. Del primer medicamento que vamos a platicar es de la insulina. La insulina es importante, de hecho es parte de nuestra vida, o sea, nosotros debemos producir cierta cantidad de insulina y de cierta forma también para que nos ayude a disponer de forma correcta de nuestros nutrientes, de nuestra energía. Entonces, al final de cuentas, con las diferentes opciones de insulina que contamos, lo que tratamos de hacer es de imitar de la mejor manera posible lo que normalmente debe pasar en el organismo, en el cuerpo del paciente con diabetes. Cuando el paciente requiere insulina, porque no todos lo requieren, pero cuando lo requiere, les contamos con estas insulinas de acción ultra rápida y corta, y contamos también con estas insulinas de acción larga. Todas estas que están acá en esta última sección de combinaciones de insulina, pues mire, para serles honestos, los endocrinólogos no nos gustan mucho estas premezclas. La verdad es que yo casi no las uso, salvo que el paciente ya llegue conmigo a la consulta usándolas y que esté bien controlado. Pero eso es el menor de los casos. La gran mayoría de pacientes que llegan conmigo referidos van ya, y que van con combinaciones, van precisamente porque no están bien controlados y se sienten muy mal, les baja y les sube mucho la glucosa, tienen picos y valles muy altos. O sea, la verdad es que es un poco complicado procurar lo que les decía hace un ratito, o sea, que con estas combinaciones logremos imitar de manera correcta lo que debería suceder con nuestros pacientes.
Entonces, si son pacientes con diabetes tipo 2 y consideramos que ya requieren insulina, por lo general utilizamos alguna de estas. Por cuestiones de costos, ustedes están acostumbrados a ver en el hospital que los pacientes usan insulina NPH. Es más económica, tampoco es tan barata, pues, pero hay más opciones, los pacientes tienen oportunidad de poderla utilizar. Incluso en casos de muy, muy bajos recursos, los pacientes en el hospital pueden contar con el apoyo del hospital como tal, que les proporciona esta insulina, y llegan una vez al mes a traer sus insulinas. Solo tienen que tener pues un termo para transportarlas a su casa y una refri. El problema es que a veces los pacientes ni refrigeradora tienen, los pobres, ¿no? Tienen que estar pidiendo posada ahí en una refri de un vecino para guardar su insulina. Miren, hay historias ahí bien dramáticas en el hospital. Pero el punto es que esta es la más económica y es la que la mayor parte de los pacientes con escasos recursos pueden usar. Está la galargina, que es otra insulina que no es tan cara. Mira, ya hay alternativas genéricas también de galargina. Tiene la ventaja de que su duración de acción es casi las 24 horas, por lo general entre 22 y 24 horas es su duración efectiva. Esto obliga a que esta insulina galargina se deba utilizar siempre. Por favor, tomen esto muy en cuenta. Esa insulina se tiene que usar siempre a la misma hora. Puede ser en la mañana, puede ser en ayunas, puede ser a mediodía, puede ser en la noche. Yo, por lo general, cuando se la indico al paciente de inicio, se la dejo en la noche, antes de acostarse, tipo 9 o 10 de la noche, a la hora que se acueste el paciente, porque uno de los problemas que quiero tratar de mejorar es la sobreproducción hepática de glucosa nocturna que tienen estos casos. Entonces, se los dejo en la noche para ese objeto. Pero se puede usar en cualquier momento. El chiste es que lo pongan a la misma hora siempre por este tema de la duración de la acción. La insulina de Temir es una insulina buena, o sea, al final cualquier insulina es buena, pero hay que saber usarla de acuerdo al perfil de acción. Entonces, esa insulina de Temir tiene el detalle de que su duración de acción puede variar entre 12 y hasta 24 horas. En su momento, cuando la empresa que la produce la lanzó, la intención era pues empezar a reemplazar o desplazar un poco al uso de galargina. Pero el gran problema, el gran inconveniente que tiene es que los pacientes, cuando necesitan usar dosis ya mayores de 30 o 40 unidades al día, necesitan que uno le divida la dosis en dos para que mantenga un perfil de acción adecuado en las 24 horas. Entonces, al final, pues así lo veo yo, no es que mi palabra sea ley, pues, pero yo la veo como una insulina, como una NPH cara, o sea, así la veo. Tal vez la única ventaja que tiene de Temir sobre todas las otras insulinas es que tiene una asociación con una ganancia de peso menor. O sea, los pacientes ganan peso, pero pues ganan un poco menos de peso cuando el problema que tienen es obesidad. Entonces, podría ser útil en ese contexto, sobre todo en pacientes con obesidad. Y la otra insulina que está disponible es esta insulina degludec. La degludec es una insulina que tiene una duración de la acción más prolongada. Algunos estudios dicen que hasta 72 horas, pero por lo general la ventaja principal que tiene, porque también es bastante cara, la ventaja principal que tiene es que, comparada contra las otras formulaciones de insulina, el riesgo de que los pacientes tengan hipoglucemia o que tengan hipoglucemia severa o grave, que requiera asistencia médica o asistencia hospitalaria, es significativamente menor y nos es muy útil en casos en los que precisamente los pacientes han tenido ese problema, o sea, una tendencia a tener hipoglucemia de forma frecuente y de forma severa. También tiene la ventaja de que es, digamos, más o menos flexible, o sea, no necesito que el paciente se la ponga siempre a la misma hora. Sobre todo en pacientes que tienen horarios de trabajo variables o que regresan a la casa a diferentes horarios o se acuestan a horas distintas, es bastante útil porque no necesito yo que se le esté administrando exactamente a la misma hora siempre. Puede ser un poco más flexible en ese sentido. Hay otra insulina que no está en uso clínico aún, que es la Icodec, no está en este cuadro. Esa pareciera tener resultados prometedores, sobre todo para pacientes que tienen tendencia a tener también esas, digamos, horarios poco flexibles y tendencia a hipoglucemia, porque se puede administrar una vez a la semana. Entonces tiene algunas ventajas
teóricas importantes, no está aún disponible para su uso clínico, pero puede ser que en lo que va del año o el año entrante se pueda empezar a utilizar. La gran desventaja de estas insulinas más recientes es el tema del costo. Ese es el gran problema. Entonces, algunos pacientes la pueden obtener. Algunos pacientes, por ejemplo, en el Seguro Social tienen opción, porque el Seguro Social, pues sí, tiene esto, o si cuentan con un seguro privado, también pues les da cobertura y pueden acceder a este tipo de insulina. Pero en el Hospital Roosevelt, lo único que podemos acceder es a NPH y glargina también en algunos casos. Entonces, sí necesita que, pues, ya sea el médico intensivista o el jefe intensivo, el jefe de endocrino, vayan ahí a evaluar al paciente para indicar el uso de la glargina y que autoricen el uso de la misma, pero sí se puede utilizar en el hospital. Hay una formulación de glargina que produce la misma casa farmacéutica que produce el original de glargina. Esa se llama, la original de glargina se llama insulina Lantus. Y hay unas 2 o 3 copias, digamos, de medicamentos de otra marca, pues, pero que pues, son buenos, la verdad es que sirven también. Pero Sanofi, que es la que produce el Lantus, también produce otra insulina que se llama Toujeo o Toujeo. Digamos, el perfil es un poquito parecido a Degludec. Es muy útil, pero la verdad es que todas, al final de cuentas, todas las insulinas funcionan bien si las sabemos usar. O sea, todas pueden llevar al paciente al mismo nivel de control bueno que queremos llevarlo, media vez las usemos de forma correcta, respetando esto, la farmacodinamia de las mismas. Y dentro de las opciones de insulinas de acción corta, está la Aspar, la Glulicina, la Lispro. Todas estas tienen básicamente el mismo perfil clínico, inician muy rápido a actuar, su efecto no dura más que 1 hora, hora y media, cuando mucho, y ya, pues aunque se puede detectar 2 a 4 horas después, este tipo de insulinas son las que de alguna forma imitan mejor el patrón que vamos a ver en una gráfica un poquito más adelante. La otra que usamos es la insulina regular o la insulina cristalina, que le llaman ahí en el hospital. Tiende a actuar de forma más lenta. Si uno quiere que empiece a actuar en cierto momento, de usarla 30 minutos antes del momento que uno pretende, o sea que si la van a indicar, tiene que pedirle al paciente que se la inyecte 30 minutos antes del tiempo de comida, si la van a usar preprandial. Pero tiene la ventaja que esta sí se puede utilizar en infusión, digamos, continua para pacientes que tengan descompensaciones agudas como cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Su efecto máximo, digamos, su pico se da más o menos 2 horas después de la aplicación, y la duración puede ser hasta de 6 horas, pero casi nunca llega a 6 horas. Generalmente son 3, 4 horas, tal vez dure más en pacientes con falla renal crónica o algún defecto de la excreción o de metabolismo de la misma, pues, pero por lo general unas 2 o 3 horas y ya, se acaba su acción clínicamente evidente. Cualquiera de estas también pues es igual que las otras. Todas, de hecho, todas tienen la misma base, todas son insulinas humanas. Ese es el punto común entre todas estas. Todas son insulinas humanas y están elaboradas a partir de ingeniería de ADN recombinante, así que son copias fieles o exactas de la insulina humana. Lo que tratamos de hacer es esto, o sea, normalmente nosotros producimos cierta cantidad de insulina, esta es nuestra secreción basal de insulina, y en respuesta a los alimentos lo que va a suceder es que vamos a secretar un pico de insulina postprandial que nos va a ayudar para disponer de forma correcta de esos alimentos que estamos ingiriendo, y cuando aplicamos las insulinas lo que queremos es que imite esto. Si yo tengo una insulina que dura 24 horas o más, puedo imitar mejor esta secreción basal, y si tengo insulinas de acción ultra rápida y acción corta, entonces también imito mejor el pico postprandial que se va a dar pues se debería dar normalmente en mis pacientes. Si yo tengo una insulina basal que no dura 24 horas, tengo que utilizar 2 dosis de esa misma insulina, que es lo que hacemos con NPH por lo general, para tratar de mantener cierto nivel basal de insulina en mi paciente. Y con la insulina regular o cristalina, pues ven cómo hay una diferencia importante entre el perfil clínico de la misma con las insulinas de acción ultra rápida y corta. O sea, sí hay una diferencia importante, y estas diferencias que hay entre una y otra, entre las basales como NPH y las otras basales, y entre las de acción rápida y ultra rápida, esas diferencias
son las que principalmente están relacionadas con los efectos adversos relacionados con hipoglucemias de los pacientes, que en ocasiones sí pueden ser muy problemáticos. Luego de las insulinas, que son, digamos, de hecho son los medicamentos más potentes y más eficaces para bajar la glucosa. O sea, eso hay que saberlo y hay que decirlo así. Pero, aparte de las insulinas, pues ya contamos con un montón de medicamentos orales y hay otros parenterales que vamos a platicar también para tratar a los pacientes con diabetes. Primero tenemos las biguanidas. De las biguanidas, la única que está en uso es la metformina. Y en cualquier revisión, en cualquier guía clínica, en cualquier guía de manejo, la que quieran, la metformina en pacientes con diabetes tipo 2 debe ser la base farmacológica del tratamiento, unido a dieta, ejercicio, estilo de vida y todo lo que platicamos al principio de la actividad del día de hoy. La metformina es económica, es disponible, hay fácil unas 60 marcas diferentes en Guatemala, hay un montón de genéricos, hay desde tabletas de 50 centavos a tabletas de a 10 quetzales cada tableta, o sea, hay variedad, la tienen en todos lados, o sea, se puede encontrar y tiene realmente pocas desventajas o pocas contraindicaciones. La desventaja principal de metformina es que más o menos un 20 o 25% de los pacientes pueden tener problemas gastrointestinales, sobre todo diarrea y náusea. Esto de la acidosis láctica, para serles honestos, también yo solo he visto una paciente con acidosis láctica inducida por metformina, pero era una paciente que tenía muchos factores de riesgo para hacer acidosis. Tenía falla renal crónica, tenía falla hepática, y la verdad es que no sé por qué le estaban dando metformina todavía a esa paciente, pero cuando llegó al hospital me consultaron en algún momento hace como unos 4 años, porque estaba con vómitos y no paraba la pobre. Entonces cuando fui a ver, acababa recién de ingresar y todavía le estaban dando metformina, entonces pues omitimos eso, mejoró. Pero este problema, ese no es muy común. Incluso en la actualidad se puede utilizar en pacientes con falla renal, pero que sea moderada, o sea, no falla renal severa. Y puede en algunos casos, pues no solo tolerarse, sino ayudar al perfil metabólico de control de los pacientes. Esto de la deficiencia de vitamina B12 es un problema que vemos con frecuencia en pacientes con uso muy crónico de metformina, más de unos 15 años continuos de estarlo usando, y sobre todo si son adultos mayores, pero se puede subsanar suplementando a los pacientes, dándole B12, básicamente. Contraindicaciones. Aquí ya hay algunos cambios, algunas situaciones que han cambiado en relación a lo que todavía menciona Harrison. Por ejemplo, ya hay estudios con pacientes con tasas de filtrado glomerular hasta de 30 mililitros minuto y para arriba, o sea, no menor de 30, sino de 30 para arriba, y que avala el uso a dosis bajas de metformina. Dosis bajas son 500 miligramos, 750 miligramos al día, y que ayudan no solo a mejorar el perfil metabólico, sino que tampoco se han visto relacionados con un incremento de la frecuencia ni de la intensidad de acidosis láctica en estos casos. Falla cardíaca, hay que tener cuidado, aunque lo principal es que la falla cardíaca esté descompensada. Si un paciente tiene falla cardíaca y está compensado, no está comprometido su estado general, podría todavía utilizarse a dosis bajas. Cuando se va a efectuar algún estudio con medio de contraste, hay que tener precaución y tal vez omitirla, hay que omitir la metformina tal vez unos 5 o a 3 días antes del procedimiento, para reducir la posibilidad de que tengan nefropatía por medio de contraste. Esto es una precaución que realmente yo he visto que se toma muy pocas veces, o sea, casi nadie se recuerda de esto. Entonces, a la mayoría de pacientes con diabetes que están tomando metformina, van y lo más que hacen es medirle una creatinina y ya. Si está bien la creatinina, les hacen su estudio con medio de contraste. Pero sí hay que tener cuidado con esto. Si el paciente está estable y está compensado, se puede suspender unos 2-3 días la metformina, hacer el estudio y después reiniciar. Pacientes hospitalizados, aquí depende, porque si el paciente está hospitalizado por un procedimiento electivo, no es necesario suspender la metformina. Pero si el paciente está hospitalizado porque está con una infección activa, está con una neumonía, está descompensado, tiene falla renal que se agudizó, o sea, cualquier situación que lo descompensa, entonces sí, o sea, lo omitimos la metformina. Pero si el paciente ya está estable y todo, incluso podemos reiniciarle su metformina antes de que se vaya a su casa, si era parte del esquema de tratamiento que usaba anteriormente. Entonces, en resumen, metformina de primera elección. Es barato,
Su efecto es neutral en el peso, algunas veces puede ayudar a que el paciente baje de peso, sobre todo si hay resistencia a la insulina. Por lo general no induce hipoglucemia, aunque eso es variable. Yo sí he visto pacientes que hacen hipoglucemia con dosis bajas de metformina incluso. Su costo es relativamente bajo, es accesible, hay muchísima experiencia y sí se asocia a una reducción de eventos cardiovasculares, o sea, es bueno. Si el paciente tiene cierta intolerancia gastrointestinal, lo que hay que hacer es iniciar con dosis bajas la metformina e ir subiendo hasta la dosis promedio, que es más o menos de 1.5 a 2 gramos al día, repartido o distribuido en el transcurso del día para que mejore. Y sobre esta base de la metformina, ya puedo agregar todo lo que yo quiera, sobre todo si son pacientes con diabetes tipo 2. Ustedes ven aquí que el libro menciona diabetes tipo 1 también. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo así va? Si el paciente con diabetes tipo 1 lo que tiene es falta de producción de insulina y lo que necesita es insulina. Sí, de acuerdo, pero a los pacientes que están con manejos intensivos de insulina, porque tienen diabetes tipo 1, es decir, tienen una insulina basal y sus insulinas prandiales, o están usando bomba de infusión, la ventaja en esos pacientes no es quitarles la insulina o los esquemas de insulina, sino que no deban usar dosis muy altas, sobre todo si se agrega en ellos un componente de resistencia a la insulina, que sí los hay, sobre todo en los pacientes que crecieron, o sea, desde niños teniendo el problema con el uso de insulina y que ya son adultos y que ahora son obesos. En esos pacientes nos ayuda bastante la metformina a mejorar sus perfiles metabólicos de control. Pero, por favor, diabetes tipo 1, la base es insulina, recuerden. Ahora, en diabetes tipo 2, metformina, estilo de vida y todo lo demás que yo requiera. Hay algunas familias de medicamentos como esta, los inhibidores de alfa-glucosidasa, que la verdad es que todavía lo menciona el libro, pero yo tal vez las he usado 1 o 2 veces, o sea, en mi vida y ya no hay. O sea, ya quieren encontrar esto, ya no se encuentra. Son o eran muy caros, no tienen una potencia tan fuerte como incluso como metformina, y casi no los usamos, o sea, realmente no, clínicamente no son tan importantes, inducen mucha problema gastrointestinal, flatulencia, mala absorción, malestar gastrointestinal, diarrea, entonces casi no los usamos. El que sí usamos bastante, sobre todo en combinación con biguanidas, son el grupo o la familia de los inhibidores de dipeptil de peptidasa 4, los inhibidores de DPP4. Esta familia de medicamentos se basa en el principio del efecto incretínico, que lo que hace es ayudar a que la insulina se potencie, o sea, se incremente su secreción y su efecto clínico, y se reduzca la secreción de glucagón, que a su vez pues, se contrapone al efecto de insulina. También contribuye a que la vida media de la GLP-1, que es una de las principales incretinas que produce el ser humano, sea mayor, logrando pues mejorar el perfil glucémico. Dentro de este grupo de medicamentos está la linagliptina, que es la que yo más uso, está la sitagliptina, que es también muy utilizada, tal vez sea una de las moléculas más viejas de la familia, la vildagliptina, también existe la saxagliptina, que casi no se usa, o sea, la verdad es que se usa muy poco, sobre todo porque tiene algunos efectos sobre descompensación o inducción de falla cardíaca en algunos casos. Entonces, pues, si hay otras mejores, pues, evitamos esa. Y la alogliptina, que yo nunca la he usado, la que más uso es la linagliptina. Su potencia como monoterapia no es tan fuerte, pero cuando ustedes combinan este grupo con la metformina, logran una potencia mayor. Los pacientes bajan 2.5, 3.5% de la hemoglobina glucosilada basal que tenían solo con la combinación de ambos medicamentos a dosis adecuadas. Por lo general se tolera muy bien, como monoterapia no inducen hipoglucemia, ya como terapia combinada sí la pueden inducir. Hay que tener cuidado con algunos problemas de tipo, digamos, inmune o tipo urticaria. Yo no he visto ningún paciente que desarrolle este tipo de problemas usando estos medicamentos, pero sí hay que tener, digamos, precaución con pacientes que tengan falla renal. Si la falla renal ya es con una tasa de filtrado glomerular abajo de 30, por lo general hay que reducir la dosis. La única molécula, y esa tal vez sea una ventaja de este grupo, la única molécula de esta familia que se puede utilizar incluso en pacientes con falla renal terminal o que están en diálisis es esta, la linagliptina. No necesita ajuste de dosis y el paciente la puede utilizar bastante, digamos, con bastante buena tolerancia en ese contexto. Es más, muchas veces incluso nos ayuda a no tener que estar utilizando insulina con esos pacientes para mantener un perfil glucémico normal.
Entonces, esa es una opción bastante buena de este grupo. Uno de los inconvenientes, aunque eso ha ido cambiando ya en los últimos 3, 4 años, es el costo también, porque son medicamentos más caros y sobre todo si vienen combinados con metformina. Las presentaciones, pues, sí, más o menos están como a 600, 700 quetzales al mes, pues, de que el paciente debe invertir solo para esta combinación. El otro grupo que sí utilizamos, o se utiliza, mejor dicho, en Guatemala con más frecuencia, es el grupo de las sulfonilureas. Las sulfonilureas tienen la ventaja que son altamente disponibles, tienen también la ventaja de que no son tan caras. Si buscan un genérico el paciente puede encontrar, por ejemplo, la glimepirida, bastante económica si la buscan genérica, la gliburide, que es la glibenclamida, también se puede encontrar genérica a precios bastante accesibles. O sea, esa es una ventaja. Lo otro es su potencia, porque pues como monoterapia puede bajar entre 1 y 2% la hemoglobina glucosilada, pero la gran desventaja realmente radica en la manera en la que actúan, porque lo que hacen es incrementar la secreción de insulina, son secretagogos de insulina, igual que el siguiente grupo que son las glinidas. Estos dos grupos lo que hacen es potenciar la secreción de insulina, estos de forma irreversible y los segundos de manera reversible. Los primeros con vidas medias más cortas, los segundos con vidas medias, más largas, los segundos con vidas medias más cortas. La potencia de los primeros es mayor que la de los segundos, pero al final de cuentas, pues no son medicamentos que utilicemos en la actualidad de primera intención. ¿Los usamos? Sí, los usamos aún en el contexto de salud pública, porque es lo que el paciente puede acceder, es lo que tienen los centros de salud, es lo que tienen los puestos de salud, es lo que tiene el hospital. O sea, si yo necesito en el hospital Roosevelt agregarle a un paciente con diabetes tipo 2 algo a la metformina, lo que le puedo ofrecer es una sulfonilurea, porque el hospital no maneja ninguno de los otros orales, hasta donde yo sé. Sí tiene sulfonilureas y bueno, le podría yo dar del hospital ese medicamento o que el paciente lo compre y el costo es bastante accesible. Como tiene estos efectos de secreción de insulina, la gran desventaja que tiene es que gana peso el paciente, se induce ganancia de peso por su mecanismo de acción, pero sobre todo el riesgo de hipoglucemia. O sea, uno de los medicamentos que más riesgo de hipoglucemia tiene en general son las sulfonilureas. Después de la insulina, que recuerden que decíamos que la insulina es el medicamento más potente para bajar la glucosa, pues, pero en pacientes con medicamentos orales, los que más riesgo de hipoglucemia tienen son estos. Entonces uno debe ser muy cauteloso cuando se lo indica a los pacientes, y aquí sí, la contraindicación con falla renal, porque la vida media se prolonga mucho, insuficiencia hepática lo mismo, no sé si el medicamento le va a durar el efecto 24 horas, 48, 72, una semana. O sea, aquí es muy complicado manejar dosis bajas de sulfonilureas, aunque yo he visto a muchos internistas de alguna forma, pues no sé, presumiendo o jactándose de que usan dosis bajas de glimepirida en pacientes con falla renal ya entre moderada y severa y que no les va mal. Está bien, qué bueno, digo yo dentro de mí, o sea, qué suerte tienen, qué buzos son. Pero la verdad es que casi no los uso en ese contexto. Sí los uso en pacientes que tienen que no tienen falla renal, y sobre todo el costo. Si el paciente no puede comprar otra cosa, ni modo. Fíjense, pues, si el paciente ya tiene metformina, si ya le dejé un inhibidor de EPP4, si ya además también tiene un medicamento del siguiente grupo que les voy a contar, y el paciente aún no se ha controlado, entonces les empiezo dosis bajitas de sulfonilureas para buscar que se compensen antes de pasar a insulina. Es como una etapa previa, no es una negociación lo que uno hace con el paciente, sino es un último intento de dejarlo sin insulina antes de agregarle insulina. Pero bueno, uno sabe que se va acercando el momento de empezar a insulina. Este grupo de pacientes, o este grupo de medicamentos, mejor dicho, que son los inhibidores de la con transportador 2 de sodio glucosa, o los inhibidores de SGLT2, es muy interesante porque en su momento, cuando empezaron a estudiarse o a utilizarse incluso, no se preveía que tuvieran o llegaran a tener tanto impacto. Sí habían elementos teóricos que le hacían a uno sospechar que dentro de hace unos 10 años, cuando empezaron a usarse, que iban a ir evolucionando probablemente a ampliar sus indicaciones clínicas. Entonces resulta que estos medicamentos que nacieron con la intención de mejorar el perfil glucémico de los pacientes con diabetes, fueron evolucionando
a tal punto que ahora son medicamentos aprobados para el uso en el contexto de obesidad. O sea, yo lo puedo indicar para obesidad, aunque el paciente no sea diabético. Lo puedo usar para que el paciente baje de peso, por ejemplo. O también en pacientes que tienen falla cardíaca congestiva como parte de su esquema de tratamiento. O sea, las últimas guías, que como ustedes recordarán de la clase de falla cardíaca que el doctor Velázquez nos dio, ahí ya se incluyen las guías más recientes del manejo de falla cardíaca a los inhibidores de SGLT2. Estos medicamentos lo que hacen es precisamente inhibir a ese cotransportador que está a nivel del tubo renal y suprimen la reabsorción de la glucosa a nivel del túbulo renal. Lo que promueven entonces es la excreción urinaria de glucosa, la excreción urinaria de carbohidratos o energía. Por su mecanismo de acción, también teóricamente, ¿verdad?, no inducen hipoglucemia, pueden inducir pérdida de peso, mejoría de la presión arterial, mejoría de los lípidos, estabilización del aparato cardiovascular, y tienen una potencia aceptable, hasta de 1% como monoterapia, pero si van combinados con biguanidas, la potencia es mucho mayor. Y hay un problema pues, que es inherente a su mecanismo de acción. Promueven o pueden promover infecciones urinarias frecuentes. Casi nunca son infecciones urinarias graves. O sea, yo no he visto ningún paciente que se haya puesto séptico porque esté usando esto. Pero sí son infecciones urinarias que pueden volverse recurrentes y en ese caso, pues uno ya prefiere mejor no utilizarlo, o sea, quitar esto como parte del esquema de tratamiento en esos pacientes. O infecciones genitales, sobre todo candidiasis. Esos pacientes pueden tener entonces este tipo de problema y de alguna forma ser como una desventaja del mismo, pero en la medida que se han ido aprendiendo a utilizar, conforme han ido pasando los años, hemos tenido no solo más experiencias, sino también mejores resultados con el uso de este grupo de medicamentos, sobre todo en combinación con metformina. Ayuda a los pacientes a bajar de peso, hay pacientes que bajan 10, 15 libras junto con esto, o sea, junto con metformina, estilo de vida y todo lo demás, y mejoran muchísimo su perfil clínico de control. También en pacientes con riesgo de evolucionar a cardiopatía, o que ya tienen incluso falla cardíaca, ayuda muchísimo, sobre todo si son diabéticos, pues, o sea, tienen una doble o triple indicación, y también en las guías de manejo de nefropatía, como vamos a ver cuando hagamos la clase, ya ahorita el otro mes de falla renal crónica, van a ustedes a ver que este grupo de medicamentos está aprobado para su uso en pacientes con nefropatía, independientemente de la causa, o sea, aunque no tengan diabetes, pero que ya estén con una estadio 3. Entonces, esto lo que hace es enlentecer o incluso revertir un poco la evolución de sus pacientes hacia nefropatía más severa. Vean cómo cambia la medicina, pues, porque aquí en el cuadro que está en la última edición de Harrison, aquí está de hecho contraindicada este grupo de medicamentos en pacientes con falla renal moderada, miren, pero ahora realmente es al revés, o sea, los pacientes con esto tienen más indicación de tomar este grupo de medicamentos. Así que, pues, por eso es que hay que estar actualizándose. Otro grupo interesante son las glitazonas o tiazolidinedionas, como dice acá su libro. De todos los que en algún momento hubo, digamos, de esta familia, los que siguen en uso son la pioglitazona y muchísimo menos la rosiglitazona. De este grupo, tal vez el único que yo sí sigo utilizando en alguna medida es la pioglitazona. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen algunos contextos que nos puede ser más útil. Digamos, por ejemplo, pacientes que no son tan grandes de edad, tienen 30, 40 años de edad, tienen mucha obesidad, resistencia a la insulina. De hecho, cuando a ustedes les pregunten cuál es el medicamento sensibilizador o el único sensibilizador para insulina que existe oral, son las glitazonas. O sea, no, ni siquiera la metformina, sino las glitazonas. Eso sí reducen la resistencia a la insulina a nivel periférico y hepático. Pero, digamos, tiene algunas desventajas. Primero, es que es poco disponible. Segundo, es que, pues, a pesar de todo el tiempo que tiene que estarse usando, sigue siendo, pues, un poco caro. A los pacientes les cuesta un poco caro el medicamento. También en algunos pacientes puede inducir edema periférico, descompensación de falla cardíaca, incremento del peso. En pacientes postmenopáusicas puede inducir incremento del riesgo de fracturas y en algunos casos puede dar edema macular. Pero si el paciente no tiene ninguna de estas condiciones o no tiene riesgo de desarrollarlas, podríamos utilizarla como parte del esquema de tratamiento y nos puede ayudar a mejorar su perfil metabólico. Esta siguiente familia, la pramlintida casi no se usa, pero hay una nueva
molécula de este grupo que está en estudios de fase 3, sobre todo no tanto para la diabetes, sino más para el peso. Cangrilentida se llama el medicamento. Este medicamento nuevo, no la pramlintida, promete, o es prometedor, mejor dicho, en cuanto a inducir pérdida de peso importante en pacientes con obesidad y resistencia a la insulina. No está disponible aún, solo está en estudios de fase 3, pero puede ser que en el futuro lo podamos ya incluir dentro del manejo de los pacientes de manejo metabólico. De esta familia o esta molécula en particular, realmente yo nunca la he usado. Es muy cara, poco disponible, la usan en Estados Unidos. Los pacientes vean la potencia que tienen, o sea, es apenas 0.25% de bajar la hemoglobina glucosilada para todo lo que implica el medicamento en cuanto a costo y efectos y que es parenteral y todo. Pues, no creo que valga la pena, pues, pero pues existe, hay que mencionarla. Otra familia de medicamentos que ha ido ganando mucho terreno en los últimos años son los agonistas del receptor de GLP-1. Su efecto está basado también en lo que platicábamos con los inhibidores de PP4, tiene que ver mucho con el sistema de incretinas. Lo que hace es simular el efecto de la incretina con una potencia hasta 1000 veces mayor. Se induce un incremento importante en la secreción de insulina, una reducción en la producción de glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico, aumenta la saciedad, tiene como unos 8 o 10 efectos clínicos diferentes, mejora lípidos, mejora la actividad del sistema cardiovascular, mejora la presión, aumenta el flujo a nivel del glomérulo, tiene efectos cardioprotectores, o sea, son medicamentos buenos también. Dentro de esa familia están disponibles en Guatemala la liraglutide, la semaglutide ya está disponible, hasta el año pasado todavía no la teníamos, este año ya empezamos a usarla. Está la exenatide, sobre todo la acción prolongada, esa está menos disponible, casi no se usa ya. Y la dulaglutide. La albiglutide no la usamos en Guatemala, no hay disponibilidad hasta donde yo sé, pero sí, dulaglutide, que se llama Trulicity, la liraglutide, que se llama Victoza, la lixisenatide, que sí está disponible en combinación con insulina de acción prolongada, y la semaglutide, que es la Ozempic se llama. Su potencia es mayor, en mi opinión, de lo que menciona el libro. Aquí dice hasta 1% de hemoglobina glucosilada. Hay pacientes que bajan, sobre todo con semaglutide, que es la más potente del grupo, hay pacientes que bajan hasta 3-4% su hemoglobina glucosilada. Inducen pérdida de peso. En teoría, todo esto es teórico, no causan hipoglucemia, aunque con cualquier hipoglucemia integral puede haber hipoglucemia. La desventaja es que son parenterales, ¿no? Son parenterales, también tienen un efecto importante a nivel gastrointestinal. Un 25 hasta un 50% de los pacientes que empiezan estos medicamentos pueden tener náusea, vomitar, tener malestar gastrointestinal, pero igual que con metformina, al empezar con dosis bajas e ir progresando muy gradualmente, uno mejora la capacidad o la posibilidad de tolerancia de este grupo de medicamentos, y si lo logran tolerar, entonces les ayuda muchísimo en estos objetivos. Por ejemplo, con semaglutide hay pacientes que pueden bajar hasta 15, 20 kilos, o sea, bajan bastante de peso. La gran desventaja es que son caros, ¿verdad? Como toda cosa nueva, son caros, y uno debería usarlos con precaución en pacientes con falla renal o pacientes que tengan antecedentes de carcinoma medular de tiroides o problemas pancreáticos, porque sí hay reportes de casos de incremento del riesgo de pancreatitis o algún otro tipo de problema con la tiroides, sobre todo carcinoma medular. No, que conste que es carcinoma medular, no es carcinoma diferenciado de tiroides, que no es lo mismo, como por ejemplo, carcinoma papilar, carcinoma folicular. Esos carcinomas no se han visto incrementados en su riesgo o su posibilidad con el uso de estos medicamentos, sino es el medular. Recuerden eso, por favor. Y el último grupo de medicamentos es la insulina, de la cual ya platicamos. La insulina básicamente es, pues, el recurso más importante, más potente, es fisiológico. Más que miedo, le tenemos que saber utilizar, o sea, de forma correcta, para que nuestra acción sea adecuada para llegar a un control metabólico adecuado. No todos los pacientes necesitan insulina. ¿Quiénes sí? Bueno, los pacientes con diabetes tipo 1 de plano. Las pacientes embarazadas que no se logran controlar con medicamentos orales tienen que tener insulina. Los pacientes que están muy descompensados, digamos que están en catabolia, están perdiendo peso, están acidóticos o tienen una complicación aguda de diabetes. Los pacientes que tienen alguna complicación crónica, debería uno considerar su uso de forma, digamos, más temprana también.
La gran desventaja es que, pues, aunque no sean tan caros, bueno, las que ya les mencioné no son tan caras, por ejemplo, la cristalina o regular y la NPH son más accesibles, pero la desventaja es que son primero para enterar, o sea, hay que inyectarlas. Y tal vez la desventaja principal es que las insulinas están envueltas con mucha controversia, o sea, la gente opina y opina muchas veces sin saber, o sea, les dicen a los pacientes, mire, se le va a caer el pelo, se van a caer los dientes, se va a quedar ciego, se va a quedar sin riñones, va a ir a chocar, le va a caer una piedra en la cabeza, se le va a ir la mujer con otro, o sea, le echan a la insulina la culpa de cualquier cosa mala que pueda pasar en la vida de los pacientes. Los pacientes llegan así como muy paniqueados, así que, no, es que me dijeron que tengo que usar insulina. Entonces, parte de esa labor educativa es, incluso, como les decía hace un rato, desde el principio, de la primera consulta, empezar a preparar al paciente para que sepa qué puede pasar en el futuro y cuál puede ser ese futuro de acuerdo a lo que haga ahora. Entonces, eventualmente cualquier persona con diabetes puede requerir insulina. Es más, hay personas que necesitan insulina de forma transitoria, como ahorita con lo típico es el COVID. Hay muchos pacientes que ni siquiera tenían antecedente de diabetes, pero con el COVID se descompensan, con los esteroides se descompensan y hay que usar insulina, y cuando ya están bien y pues resuelven el problema agudo, dejan de usar insulina. Ese es el mejor ejemplo que uno les puede dar a los pacientes. Entonces, en algún momento cualquiera puede requerir insulina. Uno de los efectos adversos, digamos, que no queremos que pase es que aumentan de peso los pacientes, y sobre todo la hipoglucemia. Aquí sí hay que tener al paciente educado en cuanto a la detección, en cuanto al manejo, en cuanto a las metas, en cuanto a cómo proceder si sucede una hipoglucemia usando insulina. O sea, cualquier paciente que está usando insulina, ustedes tienen que dedicarle por lo menos unos 10-15 minutos de su tiempo, de su consulta, a enseñarles cómo atender esta parte. Y bueno, miren, lo del tratamiento nutricional y actividad física y todo lo que platicamos. Realmente la base del tratamiento debe ser esta, doctores y doctoras. De manera que una vez que nosotros tenemos pues ya nuestro paciente, entonces vamos individualizando nuestros objetivos glucémicos. Lo que queremos es que el paciente, de acuerdo a su contexto clínico, llegue a cierto nivel de control. Si son pacientes jóvenes, con una expectativa de vida larga y con mucho tiempo para poderse complicar, esos pacientes debemos ser más estrictos en el nivel de control que deseamos. Bajar la hemoglobina glucosilada a menos de 6.5, pero si son ancianitos ya de 80 años, sin mayores complicaciones, han vivido toda su vida tranquilos y todo, con 7.5 podrían estar bien. ¿Para qué quiero yo obsesionarme logrando que bajen a 6.5? Claro que si lo hacen, pues mejor, pues, pero o sea, hay que tener mucha precaución para reducir lo más que se pueda el riesgo de que esos pacientes desarrollen hipoglucemia. Si a algo le tenemos miedo como tal, los endocrinólogos son a las hipoglucemias, y sobre todo las severas y no detectadas, porque pues el paciente se puede complicar mucho. Entonces, una vez que se ha individualizado el manejo del paciente, pues ya nos dedicamos al manejo médico, al nutricional, a la actividad física. Todas estas deben ser parte de nuestra consulta de todas las veces que el paciente llegue con nosotros. Siempre hablar de actividad física, del sueño, de la alimentación, de cómo están tomando sus medicamentos, y de acuerdo a lo que encontremos, o sea, si nuestra meta no se ha cumplido, ir considerando ya un segundo, un tercer medicamento, ir agregando otras opciones según el paciente lo requiera. Este es un esquema que presenta la Asociación Americana de Diabetes de este año, o sea, como sugerencia de manejo. Primero, se trata de individualizar a nuestro paciente. Yo tengo que saber cuál es el contexto clínico de mi paciente, su contexto socioeconómico, su contexto de accesibilidad a medicamentos, sus comorbilidades, cómo está su actividad física, si tiene algún problema que impida pues, que use algún medicamento en particular, si es anciano, no es anciano, es obeso, tiene problemas cardiovasculares previos. Todos esos datos me sirven para saber hacia dónde dirigirme. Y vean cómo la primera línea de tratamiento es el uso de metformina. O sea, aquí no es que, bueno, tiene diabetes, empieza a hacer dieta y ejercicio y vengas en 3 meses, no. Tiene diabetes tipo 2, empieza dieta, ejercicio, estilo de vida y de una vez metformina. O sea, empezamos con la metformina de una vez. La dosis óptima oscila entre 1.5 y 2 gramos al día. O sea, 1.500 miligramos a 2.000 miligramos al día, más todo lo que incluye estilo de vida. ¿Logré mi meta? Sí, pues qué bueno. Entonces ya ahí me quedo. Pero si no la he logrado y además existen algunos otros indicadores de riesgo, sobre todo cardiovascular
o de falla cardíaca, o de falla renal, entonces yo ya voy seleccionando los otros medicamentos de acuerdo al perfil de mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente es diabético tipo 2, ya lo tengo con metformina y estilo de vida, pero no he logrado la meta de tratamiento, y es un paciente que tiene un perfil de riesgo alto para complicaciones cardiovasculares, entonces debo de utilizar de primera intención, como añadido a esto, un agonista GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones son adecuadas. El inhibidor de SGLT2, la ventaja que tendría es que es oral. La ventaja de estos es que, por ejemplo, semaglutide es más potente para bajar de peso, reducir glucemia, mejor el perfil metabólico. La ventaja del inhibidor de SGLT2 es que los pacientes pueden bajar de peso, no tanto, pero sí pueden bajar, y también tiene protección cardiovascular. Pero si no logré con metformina, estilo de vida, y uno de estos dos, que mi paciente mejore, entonces le agrego el otro. O sea, ya tengo opción entre estos dos. Y si no logro mi meta, o sea, yo en cada ciclo tengo que estar recordando a mi paciente que haga su dieta adecuada, estilo de vida, que haga ejercicio, actividad física, todo, optimizar las dosis de todos los medicamentos e ir considerando los demás. Por ejemplo, ya podría añadir una glitazona, un inhibidor de PP4, si no está usando un agonista de GLP-1, o añadir insulina basal. Y como último recurso, sulfonilureas. Vean cómo lo ponen aquí hasta el final, o lo proponen al final. Si mi paciente tiene falla cardíaca añadida a esto, entonces pues tengo que usar, sobre todo si tiene una fracción de expulsión debajo de 45%, un inhibidor de SGLT2 que tenga eficacia demostrada para este grupo de población. Y si no se controla, pues ya agrego lo demás, ya pienso en todo lo demás. Si mi paciente tiene riesgo de tener falla cardíaca o ya tiene nefropatía leve, moderada, entonces yo, además de metformina, dosis adecuada o dosis readecuada y estilo de vida, pues ya voy añadiendo lo demás. Preferiblemente un inhibidor de SGLT2 que haya también tenido datos ya de protección nefrológica, o en todo caso un agonista de GLP-1. Y sobre esto pues ya yo puedo ir trabajando. Con mucha precaución podría ir añadiendo otros medicamentos, pero si tiene nefropatía debo ser cauteloso con los medicamentos que puedo y que no puedo utilizar. Y que estos pacientes, además de lo que ya mencionamos, pues casi que vamos a tener que usar insulina con ellos. Por otro lado, si mi paciente no tiene estas condiciones, pero tiene otras que lo ponen en riesgo, por ejemplo, de hipoglucemia, entonces yo debo de seleccionar cualquiera de estas opciones añadido a metformina de estilo de vida para ir logrando mis metas. Y dejar de último, o como últimas opciones, el uso de sulfonilureas o considerar el uso de insulina, sobre todo a basal y a dosis bajas para reducir que tenga hipoglucemias. ¿Qué pacientes tienen riesgo de hacerla? Los que ya mencionamos, los pacientes que tienen falla renal crónica, de leve moderada o severa, los pacientes ancianitos, los que tienen alguna alteración neurológica que les impide responder de forma adecuada y buscar alimento, o sea, todos esos pacientes son muy lábiles a tener hipoglucemia y tengo que tener precaución. Si mi paciente tiene exceso de peso, yo necesito que no gane más, entonces metformina, estilo de vida, reforzar esto, y ya sea que le ponga un agonista GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Esas son mis opciones, pero después de eso, pues yo ya puedo ir seleccionando otros grupos de medicamentos, pero dejar hasta el final, al final, los que yo sé que van a promover ganancia de peso, como la insulina, las glitazonas o las sulfonilureas. Yo las tengo que ir dejando como un último recurso para ayudar a estos pacientes a mejorar su nivel de control metabólico, porque sé que van a inducir también o pueden inducir ganancia de peso en ese contexto de pacientes. Y bueno, también como última consideración, vean cómo pues se propone que en los lugares en donde el costo sea un asunto importante o relevante, pues ahí sí, bueno, pues lo que hacemos en el Roosevelt, la metformina, estilo de vida, le dejamos sulfonilureas, no mejora, seguimos con sulfonilureas y lo que tiene, no mejora, ya le agrego insulina, y ni modo, pues ahí me voy, insulina, sulfonilurea, metformina. Eso no quiere decir que tampoco los pacientes se puedan controlar, o sea, no quiero que se den una idea ahí derrotista del control metabólico, pero existen otras opciones. La verdad es que existen otras opciones, y cuando uno se pone a analizar lo que pasa en el país, aquí ya nos metemos un poquito en ámbitos en aguas turbulentas, digamos, pero es inevitable eximirnos o extraernos de esa realidad nacional. Cuando uno ve todo lo que se pierde
en obras mal realizadas, en obras que sobrevaloradas, cuando uno ve todo lo que se roban, todo lo que no aparece, cuando ve las compras de departamentos para personas que no lo merecen, cuando ven las grandes evasión de impuestos, o sea, uno dice, ¿qué está pasando en Guatemala? Estas cosas debería de tenerlas el sistema de salud pública del país. Nosotros pagamos triple todo, pagamos educación 3 veces, ¿eh? Porque pagamos los impuestos, pagamos una escuela particular y de repente hasta clases particulares de otra cosa, o sea, extracurriculares. Pagamos salud 3 veces, pagamos nuestros impuestos y ahí va salud pública, pagamos el seguro social y pagamos un seguro privado. O sea, nos toca triple siempre todo, la seguridad, el transporte, o sea, todo. Vean ahí las grandes, y eso que la gasolina está carísima ahorita, está más de 40 el galón. Entonces, y ahí está toda la gente con su carro, con su moto, y cada vez más, y pareciera como que no nos duele el corazón el hecho de no poder ofrecerle a nuestros pacientes en los hospitales públicos terapias más adecuadas, pues, pero pues ni modo, es lo que hay, y mientras no cambie la situación política y las decisiones, pues así seguiremos. Eso no quiere decir que no sepamos lo que hay que hacer. Tratamientos novedosos. Trasplante de células beta. Esto es muy útil en pacientes con diabetes tipo 1, evidentemente, porque estos pacientes lo que tienen es que se les mueren las células beta. Hay cada vez datos más prometedores o con mejores resultados de trasplante de células betas. Al principio, cuando se empezó a hacer, duraba 30 días, pues, el efecto de los mismos, y a los 30 días ya lo que le había implantado al paciente se moría. Ahora hay estudios que, pues, los pacientes han tolerado tener las células betas trasplantadas 1 año, 2 años, y después de ese tiempo empiezan a decaer, o sea, las células que les trasplantaron. Hay algunas maneras en las cuales se está promoviendo que esos trasplantes duren más tiempo, pero sigue en etapa de investigación, o sea, tampoco está disponible a gran escala. La cirugía bariátrica ha ido ganando terreno también. Es importante que lo sepan porque, digamos, dentro de lo que actualmente llamamos remisión de la diabetes tipo 2, una de las intervenciones que más resultados o mejores resultados y más impacto tiene en los pacientes que se someten a esto son los pacientes que se practican una cirugía bariátrica. Estos pacientes pues mejoran sus perfiles metabólicos no solo porque bajen de peso, sino porque muchas de las anormalidades metabólicas endocrinológicas que tienen por la gran obesidad que manejan se corrigen de forma relativamente rápida cuando se hacen este tipo de cirugía. Es cara, sí se puede hacer en Guatemala, hay cada vez más colegas cirujanos que la saben hacer y la hacen bien, pero requiere preparación, requiere inversión, es costosa. Si no hay ninguna contraindicación, ninguna complicación durante el procedimiento y el paciente evoluciona de forma correcta, pues tiene que tener en el bolsillo unos 100,000, 120,000 quetzales para poderse someter a esto, y también para el seguimiento posterior, porque no es de que, bueno, ya me operé y ya me curé y se acabó y ahora voy a hacer mi vida normal. No, estos pacientes tienen que tener un seguimiento, monitoreo, control a largo plazo, que pues, obviamente es costoso. No es algo que uno pueda ofrecerle a todo el mundo, pero tiene que pensarlo en pacientes que tengan índices de masa corporal arriba de 35, con comorbilidades, o pacientes que tengan obesidad con índice de masa corporal arriba de 40. Esos pacientes deberíamos uno de hablar desde el principio con ellos sobre esta posibilidad de cirugía bariátrica, ¿verdad? Para que lo sepan, pues, para que estén enterados por lo menos que existe la opción. Y la otra, pues, son las bombas de infusión. Aquí, tal vez la mención es principalmente para pacientes con diabetes tipo 1, aunque hay ya cada vez más pacientes con diabetes tipo 2 que están usando bomba de infusión y que les ayuda a estar mejor controlados, sobre todo cuando han requerido ya insulina con esquemas intensivos, digamos 2, 3, 4 inyecciones al día de insulina. Estos pacientes mejoran bastante sus perfiles metabólicos, se les ayuda a cobrar mucha conciencia sobre lo importante que es vigilar lo que comen, aprenden a contar carbohidratos, mejoran muchísimo su perfil metabólico. Pero de nuevo, es algo caro. O sea, por lo menos tienen que invertir, de primera intención, unos 30,000, 35,000 quetzales, con la bomba y los primeros implementos. Y después es un gasto más o menos de unos 5,000 o 6,000 quetzales al mes para mantener la bomba funcionando. Incluso, no me había sucedido, pero hace como 2 semanas, un paciente que tengo con bomba de infusión, me mandó fotos ahí, porque mira, doctor, me salió esto, porque no tenía filamentos, o sea, se habían acabado los filamentos que se ponen para implantar ahí la infusión de insulina, y entonces se puso como no había, se puso a usarlo un poco más de tiempo del que estaba recomendado y no se lo cambió,
Y entonces se le infectó el área, se hizo un absceso y todo, y hasta mejor, pues, pero tuvo que tomar antibiótico y todo, y el pobre ahí, no, ya no lo vuelvo a hacer, doctor, disculpe, que no sé qué. Pero, o sea, sí tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero es una opción este uso de estas bombas. Así que, pues, y cada vez se usa más en Guatemala también. Ah, ok, llevamos más de una hora platicando. Vamos a ver si podemos terminar esto pronto. Eh, las complicaciones. Las complicaciones agudas básicamente son tres. Una son las complicaciones hiperglucémicas, las cuales se dividen en dos a su vez. La cetoacidosis diabética famosa y el síndrome hiperosmolar, no, síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Lo que antes se llamaba coma hiperosmolar hiperglucémico. Estas dos, al final de cuentas, son, digamos, como parte de la misma espectro clínico. Son como manifestaciones diferentes del mismo grado de descompensación de la glucosa. Las dos tienen hiperglucemia, solo que en síndrome hiperosmolar la hiperglucemia es más pronunciada que en cetoacidosis. En pacientes que tienen cetoacidosis también, obviamente, la inducción de acidosis metabólica es más intensa, o sea, tienen un pH arterial más bajo que los pacientes con síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Los pacientes que tienen cetoacidosis tienden a tener una CO2 más baja que los pacientes con síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Las anomalías del sodio, potasio y todo se pueden dar por igual en ambas, ¿verdad? Puede ser normal o no, pero depende del nivel de deshidratación de los pacientes. Y al final de cuentas, las manifestaciones son parecidas, o sea, pueden tener náuseas, vómitos, sed, alteración de la conciencia, taquicardia, deshidratación, respiración intensa, digamos, como hiperpnea y taquipnea, respiración de Kussmaul, se llama eso, un aliento cetósico en el caso de cetoacidosis diabética, y el tratamiento es básicamente el mismo. Hay que hidratar a los pacientes de forma adecuada, de forma generosa, sobre todo si tienen síndrome hiperosmolar, hay que ser más generosos con la hidratación. Hay que reponer electrolitos, sobre todo potasio, y buscar algún factor desencadenante. En Guatemala, sobre todo en el Hospital Roosevelt, el principal factor desencadenante de esta complicación es el abandono del tratamiento de nuestros pacientes porque ya no tienen dinero para comprar su insulina. Eso es lo principal. O sea, la pobreza es el principal factor de riesgo para cetoacidosis diabética en Guatemala. Si el paciente no, digamos, no tiene ese problema de la pobreza, ¿verdad? Entonces lo que generalmente sucede, si no se ha dejado de aplicar su medicamento, es que tienen algún proceso infeccioso o que tuvieron un infarto, una pancreatitis, alguna otra condición que elevó los requerimientos de insulina y que no fueron capaces de atender de forma adecuada, pues se descompensa. Pero el tratamiento gira alrededor de esto: hidratación, reposición electrolítica y la administración adecuada de insulina para ir compensando al paciente. El monitoreo se debe hacer de forma continua, sobre todo pues en área crítica, obviamente, y también buscar otros factores que puedan complicar al paciente. Y aparte de las complicaciones agudas, que les dije que habían tres, pero solo les dije dos, la tercera es la hipoglucemia, de la cual no vamos a hablar ahorita, sino en otro momento probablemente. Pero aparte de las complicaciones agudas están las complicaciones crónicas. Estas tienen que ver con un daño vascular. Dentro de las microvasculares están las oftalmológicas, como la retinopatía, el edema macular. También están la neuropatía, que se divide en motora, sensorial y autónoma también, y la nefropatía. Y están las macrovasculares, que son básicamente los problemas a nivel coronario, a nivel de arterias periféricas, con insuficiencia y claudicación, y también las vasculares cerebrales. Y hay otras que tienen que ver, obviamente, también con el descontrol crónico: gastroparesia, diarrea, malabsorción, alteraciones de la función sexual, problemas dermatológicos, incremento de riesgo de problemas infecciosos, cataratas, aunque las cataratas como tal no son consecuencia directa de la diabetes como tal, pero sí de la descompensación crónica de la glucosa. Y también hay otro problema, que es que si el paciente no se compensa de forma adecuada después de una cirugía de cataratas, el implante que se les coloca, en vez de durar 10 años, dura 3. Entonces se reduce de forma importantísima la vida media de esos implantes oftalmológicos. El glaucoma tampoco es una consecuencia directa de la diabetes. De hecho, puede haber pacientes que tienen glaucoma, la mayoría de ellos, que no tengan diabetes, pero si están con problema de descompensación de la diabetes, el glaucoma se descompensa aún más y es más difícil de controlar. Entonces, sí es importante la relación entre ambas y controlar la glucemia también para que mejore la respuesta a las intervenciones con el glaucoma.
El síndrome de movilidad articular limitada, es el ejemplo mejor que les puedo dar es el hombro congelado. Estos pacientes les empieza a doler mucho sus articulaciones, hay alguna en particular que les duele, el dolor les limita el movimiento y después ya no pueden moverse porque se les queda como artrósica en la articulación. Esos pacientes deben también atenderse de forma oportuna y mejorar su control glucémico para que su evolución sea adecuada y recuperen la funcionalidad. Este es un punto importante. Es algo que muchas veces dejamos de lado y no revisamos, pero la enfermedad periodontal, la periodontitis, la gingivitis, las caries dentales, todo eso puede incrementar no solo el riesgo de diabetes, sino afectan la posibilidad de controlar bien al paciente diabético. O sea, muchas veces dice, pero si está haciendo bien la dieta, haciendo ejercicio y todo, y no está compensado. Y cuando uno revisa la boca, pues están súper mal, ¿no? Esos pacientes deben, así como van con el oftalmólogo una vez al año, tienen que ir con el odontólogo una vez al año. Y otro problema es la pérdida de audición. Es un problema relativamente frecuente. Hasta un 20 o 25% de los pacientes pueden tener alteraciones de la audición como parte del descontrol metabólico y muchas veces no la recuperan. O sea que es importante poder estar pendiente. Aquí se menciona digamos, como en letras más pequeñas, pero que es importante también lo que les decía al principio sobre la depresión, la ansiedad crónica, el hígado graso. El hígado graso en la actualidad es la principal enfermedad metabólica en el mundo. 1 de cada 4 adultos tiene hígado graso. Y aunque no todos van a desarrollar cirrosis, como es una gran cantidad de pacientes, pues la cantidad de gente que tiene cirrosis por hígado graso no alcohólico, sin tratamiento adecuado, pues es muy alta. La apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es la causa principal en pacientes hipertensos, obesos, de un inadecuado control de la presión arterial. Entonces, siempre que tenga un paciente obeso, diabético y sobre todo si es hipertenso, tienen que evaluar la posibilidad de que tenga apnea obstructiva del sueño. Además, pues del riesgo que implica no solo la diabetes como tal, sino el uso crónico de insulina también puede afectar la calcificación, inducir fracturas de cadera, osteoporosis, algún otro tipo de problemas de la calcificación y también alteraciones de la producción de testosterona. Pero más que por la diabetes como tal, por la obesidad, eso reduce muchísimo las concentraciones de testosterona en varones. Con esto termino. Doctores y doctoras, yo les quiero agradecer por su atención, su paciencia. La clase de hoy pues es particularmente larga. Para serles honesto, la verdad también muy resumida, pues porque, por ejemplo, me toca dar una plática, a ver, dentro como de unos 10 días. Y tengo una plática para 1 hora solo para hablar de GLP-1. O sea, imagínense eso. Voy a estar hablando de GLP-1 1 hora. Entonces, si nos quisiéramos tener aquí, nos vamos 1 semana, 2 semanas, pero esa no es mi intención. Mi intención es, pues, tratar de transmitirles un poquito, o de lo poco o de lo mucho que podamos saber, y que ustedes se interesen, pues, por investigar esos temas, recordando que al final de cuentas, nosotros estamos en una profesión cuya vocación, cuya esencia es esto, mire, ayudar. O sea, estamos aquí por ayudar. Algunas veces, sobre todo cuando estábamos con la oportunidad de estar en la presencialidad, en una de las primeras clases que tenemos siempre con los grupos, yo les pregunto, bueno, a ver usted, doctor, usted, doctora, ¿por qué decidió estudiar medicina? Y yo escuchaba respuestas muy variadas. Casi todo el mundo lo hace o se mete a esta carrera porque les interesa ayudar. Algunas veces lo hacen porque los obligan, y así me lo dijeron en algún momento. Mi doctor, yo me metí aquí porque mi papá me obligó. O mire, yo estudié medicina porque quiero hacer dinero, o sea, quiero ser millonario. Una vez me respondieron así, entonces les digo, miren, usted está en la profesión equivocada, o sea, si usted pretende volverse millonario siendo médico, olvídese, o sea, va a morir engañado. Si usted quiere hacer dinero, tiene que hacer otra cosa, o sea, no hacer medicina, tiene que, no sé, hacer un negocio de farmacias, un negocio de hospitales, volverse administrador, gerente, qué sé yo, y entonces va a lograr hacer dinero a través de la medicina. Pero esa no debería ser nuestra visión. Nuestra visión debería ser siempre recordar que pues estamos en una vocación de servicio, una profesión de servicio, con la vocación de ayudar, y en ese sentido, pues mientras lo tengamos siempre presente o como prioridad, pues lo más seguro es que hagamos siempre nuestro trabajo bien y de corazón. Con esto termino, dándole las gracias por la atención y voy a dejar a ver si tienen